Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia organizada por Falla Rosado Academia. Agradecemos su presencia e interés por acompañarnos en esta actividad académica. El día de hoy desarrollaremos la conferencia titulada Teoría del delito y calificación jurídica en el Código Procesal Penal, un espacio de análisis y reflexión sobre temas fundamentales para la práctica del derecho penal. Como primer presentador tenemos al doctor Alcides Chinchay Castillo, que es fiscal adjunto supremo penal titular, abogado de la PUC, egresado de la maestría de Ciencias Penales y del doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín. El fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. También es docente universitario y autor de diversos artículos jurídicos. Integró importantes comisiones del Ministerio de Justicia, entre ellas la Comisión Revisora del Código Penal y la Comisión de Extradiciones Activas. También tenemos al doctor Julio Rodríguez Delgado, que nos va a acompañar. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor y máster en Sistemas Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, España, y socio fundador de Rodríguez Delgado, Abogados y Asociados. También es docente del posgrado de la Universidad San Martín de Porres, Universidad de Lima y la USIL, y también es autor del libro titulado El tipo imprudente y de diversas publicaciones especializadas. Como sabrán, la dinámica será: cada uno de nuestros ponentes contará con 20 minutos para el desarrollo de su exposición. Al finalizar ambas intervenciones, también tendremos una ronda de preguntas en la que se absolverán las consultas que los participantes hayan formulado a través del chat del Zoom. Y sin más preámbulos, invitamos al doctor Alcides Chinchay Castillo para dar inicio a la conferencia. Adelante, doctor. Bien, entonces, esperando no excederme en el tiempo, eh, quería hacer mención a estos cuatro ítems para, digamos, señalar algo que supongo Julio estará de acuerdo conmigo. Debiera ser algo bastante simple, ¿no? El tema, sin duda, está en el dibujo de ejecución. Esta es una herramienta de litigación oral que por desgracia no ha sido tan difundida como debió haberlo sido. El dibujo de ejecución es, digamos, tiene un sentido amplio y un sentido estricto. El sentido amplio es todo lo que planifica hacer el señor fiscal, y eso incluye cosas no jurídicas, incluye el tema de costos económicos, el tema de la previsión de recursos logísticos, peritos, transporte, seguridad policial para hacer las diligencias sin sufrir ataques de personas malintencionadas, tiempos de espera, de resultados, etcétera, ¿no? En sentido más estricto, el dibujo de ejecución no es otra cosa que descomponer el tipo penal en sus factores primos. Entonces, bajo esa perspectiva, de lo que se trata es, voy a poner algo que probablemente a Julio le va a escandalizar, eh, pero me voy a explicar, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, si es que estoy planteando investigar una estafa, sabemos que uno de los elementos es que el sujeto activo despliegue algún medio engañoso, ¿no? Tiene que desplegar, tiene que haber puesto en escena algún medio engañoso. Entonces, eh, el dibujo de ejecución me dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es plantearte cuál es ese medio engañoso, descríbelo, de qué se trata ese medio engañoso, y una vez que lo has descrito, plantéate cómo lo vas a demostrar, qué elementos tienes para demostrarlo. Como sabemos, el tema de la estructura demostrativa tiene dos secuencias. Una son los actos de investigación que generan elementos de convicción, y otro nivel, ya a partir del juicio oral, es los elementos probatorios que dan origen a pruebas. No hay una correspondencia exacta, a veces se hacen actos de investigación que no dan ningún resultado, así que se quedan solo en actos de investigación. Algunos de ellos generan
elementos de convicción. Los elementos de convicción no son otra cosa que las razones fundadas, las razones eh, correctamente asentadas bajo una lógica demostrativa y argumentativa de por qué yo, fiscal, creo que se ha cometido tal o cual acto. Y algunos de estos elementos de convicción se proponen como prueba y, bueno, pasan a hacerlo, ¿no? Eh, en mi consideración, mientras el fiscal no proponga qué elementos de convicción se van a convertir en prueba, es incorrecto llamar a esos elementos de convicción pruebas. No son pruebas de nada, ni son elementos probatorios, porque habría que ser adivino. Pues yo tendría que adivinar que el fiscal va a usar todos, algunos, cuáles sí, cuáles no, de esos elementos de convicción para usarlos de prueba. Ni siquiera las llamadas pruebas preconstituidas, porque si es que el inculpado se allana y reconoce su culpa, no se actúa ninguna prueba. O sea, incluso la llamada prueba preconstituida no es prueba hasta que no se ofrece y se actúa en el juicio oral. Eh, bien, entonces, ¿qué elemento engañoso desplegó? Lo tengo que enunciar y luego cómo voy a demostrar. Normalmente se espera que el fiscal por cada elemento del tipo objetivo tenga un conjunto de elementos de convicción para demostrarlo. Pueden ser los mismos. Entonces, si pasamos al segundo nivel, el segundo nivel o el segundo elemento de una estafa es el incurrir en engaño. O sea, la víctima ha creído en ese medio engañoso. Si no la ha creído, entonces ahí quedó, ¿no? No pasó, no llegó a trascender, no llegó a tener un significado delictivo. Eh, pero si la víctima cree en el medio engañoso y por lo tanto incurre en error, entonces ya se da un segundo elemento. ¿Cómo demuestro que la víctima incurrió en ese error? Entonces primero tengo que decir qué clase de error, qué cosa creyó la víctima que era falso y luego cómo voy a demostrar eso. En algunas cosas puede servir los mismos elementos de convicción. Una toma de declaración puede servir para demostrar ambas cosas. Un audio o un vídeo puede servir para demostrar ambas cosas. Pero el dibujo de ejecución, ah, separándose de la estructura del 349 del Código Procesal Penal, no hace que un elemento probatorio se enuncie una vez. En el dibujo de ejecución, una misma declaración, una misma pericia, un mismo audio, un mismo vídeo, puede usarse varias veces si es que sirve para demostrar cada uno de los elementos del tipo objetivo. Muy bien. Solamente tengo que demostrar los temas del tipo objetivo. Bueno, ahí está el tema de la presunción de delito en la tipicidad objetiva. Pero además de eso, el Código Procesal Penal nos da otra exigencia demostrativa al fiscal en el 349. Tiene que sustentar sus elementos de convicción y tiene que poner las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Algunos se equivocan y exigen o enuncian circunstancias concomitantes con la descripción del hecho mismo, y eso es definitivamente erróneo. Las circunstancias, circunstancia quiere decir en etimología latina, lo que está alrededor de. Entonces, lo que está alrededor de no es el hecho mismo. En circunstancias concomitantes, yo no enuncio cuáles son los hechos delictivos, los hechos materia de imputación, sino justamente eso, las circunstancias, o sea, cosas que están alrededor del evento delictivo, pero que sucedieron al mismo tiempo que se ejecutaba el delito, ¿no? Y las circunstancias posteriores. Entonces, eso también debe entrar dentro del aparato demostrativo de una imputación que se respete. ¿A qué me refiero con presunción de delito en la tipicidad objetiva? Yo a mis alumnos les suelo poner un ejemplo. En la hermosa ciudad de Lima hay un par de cuadras que están desde hace años, creo que son 3 cuadras en realidad, que están hace años cerradas, ¿no? Es lo que se llama el Paseo Colón en la ciudad de Lima. ¿Por qué están cerradas las 3 cuadras del Paseo Colón? Porque ahí se está haciendo la estación central del tren eléctrico y las diversas líneas del metro van a confluir todas ahí. Y bueno, de paso el metropolitano está también cerca, así que va a ser, digamos, una suerte centro federado del transporte
más moderno de la ciudad de Lima. Cuando se inaugure, vaya uno a saber cuándo será, lo que va a suceder es que va a haber, se dice, un pequeño centro comercial allá abajo. Además de, obviamente, el paradero de los trenes, voy a poder tomar un café, va a haber un Starbucks, va a haber restaurantes, va a haber tiendas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos eso nos ofrece. Bueno, imaginemos la siguiente escena. Un individuo llamado Vladimir, según las cámaras, ¿no? Según la cámara de seguridad, desciende a ese paradero, ¿no? Que está en el subsuelo. Así que las cámaras ven que el tipo está con su mochila, está esperando porque pase el tren. De pronto él repara que un poco más adelante de él, unos 6 metros adelante a la derecha de él, está presente una mujer. La mujer se llama Flor. Entonces cuando Vladimir se da cuenta que Flor está ahí, bueno, su gestualidad corporal cambia radicalmente, se lo nota alterado, o vehemente, ansioso, nervioso. Entonces lo que hace Vladimir es, en un momento, se saca la mochila detrás de su espalda, la pone en el suelo, abre la mochila, saca un arma de fuego, se puede ver incluso ya el arma de fuego antes que termine de sacarla de la mochila al momento de rastrillarla. Es una pistola, apunta hacia la cabeza de Flor y dispara 3 veces. Solo le caen 2 balazos a Flor porque el tercer balazo se nota que se estrella contra las vías férreas porque incluso brota una chispa. Obviamente Flor ya se ha desplomado y por lo tanto el tercer balazo ya no le cae, ¿no? Ya se va contra las vías férreas. Luego se ve, obviamente, que todo el mundo sale en estampida, alejándose de Vladimir. Vladimir toma el arma, la vuelve a meter a la mochila, cierra la mochila, se lo pone en la espalda y trata de salir por la salida que está más cerca de la Plaza Bolognesi. Como esto se ha visto en las cámaras de seguridad, entonces los encargados de la seguridad del tren eléctrico le pasan la voz a la policía y efectivos de la comisaría de Alfonso Ugarte, en efecto, lo esperan en la puerta y lo capturan ahí. Muy bien, entonces se produce el levantamiento del cadáver, se hace la necropsia, se certifica que la muerte de Flor se ha debido a los disparos. Los únicos disparos provienen del arma de Vladimir. Estoy describiendo el tipo objetivo. Vladimir tiene plomo, antimonio y bario en la mano derecha. Las huellas de Vladimir están en la mochila que se encontró, perdón, en el arma que se ha encontrado en la mochila. Se ha hecho la pericia para homologar los proyectiles que mataron a Flor con el arma y son compatibles, o sea, esos proyectiles han salido de esa arma. Y ya con eso, a eso me refiero con presunción de delito en la tipicidad objetiva. Con esto, el señor fiscal ha demostrado el tipo objetivo de homicidio o de alguna de las formas de homicidio, y con eso el fiscal ya puede decir, mi caso está cerrado, con eso ya gané. Con eso Vladimir se ha ganado vacaciones forzosas en Canadá con todos los gastos pagados. Pero alguien podría decir, pero no, un momentito, el tipo objetivo es una parte de la teoría del delito, o sea, está el tipo subjetivo y está la antijuridicidad, está la culpabilidad, está la punibilidad, etcétera. Entonces, no basta que el señor fiscal haya demostrado eso. Pero la verdad es que sí. Obviamente estoy dando un ejemplo extremo del cual medios probatorios objetivos demuestran bastante solventemente que la tipicidad objetiva. Pero una vez que yo, fiscal, he llegado a demostrar la tipicidad objetiva, yo ya podría decir, y estoy, digamos, un poco basando en máximas de experiencia, ya gané el caso. Ya con eso, repito, ya tengo asegurada la condena de Vladimir. Entonces, eso, aunque parezca mentiras, hace presumir el tipo objetivo, probar el tipo objetivo, hace presumir los demás elementos de la teoría del delito. En la práctica, en la práctica. Las elucidaciones, las consideraciones, las evaluaciones que suelen hacerse, por ejemplo, en una disposición de inicio de la investigación preliminar, en una disposición de formalización y, por supuesto, inclusive en un requerimiento acusatorio, no hacen mayor detalle sobre eso, ¿no? No elucidan, no explican, no sustentan, o si lo hacen de una manera
bastante somera. Y a eso me refiero con que una vez que se ha demostrado el tipo objetivo, ya está demostrado el delito entero. Esto, por cierto, que no es universal, no es así. Yo he dado un caso deliberadamente eh, eh, claro, digamos, para que no quepan dudas. Pero los casos no todos son así de claros. Y entonces, si ya empezamos a hablar, por ejemplo, de prueba indiciaria, ya la cosa cambia, ¿no? Porque ya si estamos hablando de prueba indiciaria, obviamente son pruebas que se ponen alrededor del evento, no indican el evento, sino cosas, demuestran directamente cosas que están alrededor del evento, y es la concatenación de estos elementos que están alrededor, por eso los gringos hablan de prueba circunstancial, o sea, la prueba que está alrededor del hecho no llega al hecho mismo. Yo ya tengo que empezar a argumentar, ¿no? Y uno de los temas es, por ejemplo, el tema del móvil, ¿no? Que es un elemento subjetivo distinto del dolo, que se tiene que ya argumentar, se tienen que dar razones, por ejemplo, para que se anime el juez a concluir que estas pruebas, a pesar de que son indiciarias, sí llevan a concluir que el procesado es responsable. Entonces ahí sí, no hay esta presunción de delito por la mera tipicidad objetiva, sino que ya se tienen que trabajar otros temas. De hecho, los hechos constitutivos son de cargo de las partes acusadoras y la doctrina procesal nos dice que las partes acusadas son las que tienen que poner los otros hechos, ¿no? Los impeditivos, los extintivos, esos son, tienen que ser y son objeto de incluso carga probatoria de las partes acusadas, ¿no? La primera sentencia, todos sabemos, es la casación 353 2011 Arequipa, Fundamento Jurídico 4.6, pero ya han salido otras jurisprudencias posteriores que han señalado lo mismo. Si es que el procesado argumenta, dice que concurrió, por ejemplo, lo hice en legítima defensa, ya, quien tiene que probar que hubo legítima defensa es el procesado. ¿Por qué no tiene que probar eso el fiscal? Porque el fiscal no está afirmando que ha habido legítima defensa. Quien está afirmando que hubo legítima defensa es el procesado, por lo tanto, a él le corresponde probar, ¿no? Esto ya ha sido felizmente reconocido por la jurisprudencia. Así que los hechos extintivos, impeditivos, son los que tienen que ser argumentados. Pero si no se argumentan y no se demuestran, entonces ya con la tipicidad objetiva ya tengo el caso, ¿no? Desde el punto de vista de la imputación. Salvo que, repito, el caso sea más bien argumentable. Muy bien. Esto que ya no merecería mayores elucidaciones, mayores consideraciones, porque aparentemente ya quedó pues sumamente claro, no hay nada más que discutir, sí suele tener eh, algunas fallas. Y estas fallas se dan en todo nivel y desde todos los actores. Se da en particulares que denuncian, se da, yo no estoy diciendo que tengan algún tipo de carga probatoria el que denuncia, en tanto que denunciante, ¿no? No estoy hablando en tanto que agraviado, ¿no? Ese es otro tema. Pero en tanto que denunciante, ¿no? Solamente es un dador de la noticia de crímenes, nada más. Que además sea el agraviado, que además se constituye un actor civil, ya ese es otro tema, ¿cierto? Ya. Eh, en este denunciante en particular, que es el procurador, en el fiscal, en el juez y a veces incluso en la defensa, pero obviamente esto en sentido negativo, es decir, que hay una enorme falla, y no aludo el apellido de nuestro anfitrión, una falla lógico-semántica, y a pesar de que una falla lógico-semántica, el abogado de la defensa lo deja pasar, ¿no? Lo deja pasar. Entonces, así que son errores, digamos, comunes de todo el sistema, no es de algún actor en particular. ¿A qué me refiero con fallas lógico-semánticas? Por ejemplo, soy abogado de un fiscal y es un fiscal que ha hecho actos procesales dentro del Código Procesal Penal de 2004 y denuncian a mi cliente por prevaricato. Y bueno, la solución está por el mero principio de legalidad. ¿Qué actos procesales hay que hacer para cometer prevaricato? Hay que acometer, hay que realizar resoluciones
y dictámenes. El fiscal en el código de 2004 no hace ni resoluciones ni dictámenes. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿debería denunciarse un fiscal por prevaricato? No. ¿Debería abrirse investigación si está estas circunstancias? No. ¿Debería acusársele? No. ¿Debería condenársele? No. Y bueno, por supuesto que la defensa lo primero que tendría que hacer es una excepción de proceder acción. O sea, un momentito, es el principio de legalidad. Para esto no necesitamos posgrados europeos, ¿no es cierto? No, 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 es saber leer y saber entender qué significa. Prevaricato es hacer resoluciones y dictámenes. ¿Los fiscales hacen resoluciones? No. ¿Hacen dictámenes? No. Se acabó. Fin de la discusión. Otro tema, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, Contratación indebida. Hay un delito que consiste en contratar a personas que no reúnen los requisitos de ley. Entonces, incriminamos, perseguimos, etcétera, acusamos y a veces condenamos a personas que hicieron un informe, a personas que propusieron los términos de referencia. Y no los ponemos de cómplices, no, los ponemos de autores. Oye, pero el tipo penal dice contratar o nombrar. El que redactó los términos de referencia ni contrató ni nombró. Entonces, claro, si tú me lo imputas como cómplice, bueno, ya, cómplice de quién, y ahí tendría que probar que actuó en connivencia con el autor, ¿no es cierto? Pero resulta que no, simplemente se pone, no, es que participó, pero el delito no es intervenir en un proceso de contratación, es nombrar y es contratar. Entonces, es bien sencillo. ¿Cuál de las dos acciones realizó? Y a veces incluso el abogado de la defensa lo arguye, ¿no? Y las autoridades a cargo parecen no entender. O sea, el abogado con desesperación les explica, pero no se ha cometido ninguno de los dos verbos rectores, ninguno de los dos. ¿Ya acabó, señor abogado? Ya, bueno, entonces puede retirarse, ¿no? O sea, como si le hubiera hablado a la pared, ¿no? Entonces, esa es una falla, es un hierro lógico semántico. Para tener el delito, tengo que entender cuáles son los elementos estructurales del delito. O sea, descomponer el tipo objetivo en sus factores primos. Tengo que comprender de qué trata cada uno de ellos y obviamente, si es que se dan en el caso o la hipótesis que se dieron en el caso, entonces ya pasaré a tener un tema demostrativo alrededor de ello. Pero si ni siquiera la noticia criminis o la imputación que se construye versan, dicen, explican que se haya dado alguno de los elementos del tipo, entonces es inútil continuar con la investigación, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, y a veces es algo peor, no es que no concurran, sino que concurren, pero para otro tipo penal, o concurren para otra forma de intervención. Entonces, sí es correcto, la persona ha cometido delito, pero no bajo la forma de intervención que la imputación describe, ¿no? Entonces, ahí hay una falla, ya me estoy excediendo el tiempo, así que voy cerrando. Los hierros de estructura demostrativa simplemente consisten en que no tengo dentro de la imputación, dentro de la sindicación, dentro del plan de trabajo de la investigación o del juicio oral, no tengo elementos de prueba de cada uno de los elementos del tipo objetivo, ni de cada una de las circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores. Y si es que el tipo objetivo no fuera tan claro, porque estoy trabajando con prueba indiciaria, entonces de repente sí tengo que tener material probatorio sobre temas de culpabilidad, sobre temas de antijuridicidad, sobre temas de tipo subjetivo y también sobre temas de factores subjetivos distintos del dolo. Algunos casos, por su configuración especial, requieren eso también. Y resulta que hay varios huecos, varios vacíos y el proceso avanza a veces por años sin que nadie se dé cuenta que eso está faltando. Esta falta de elementos demostrativos no da pie, por supuesto, a una excepción de improcedencia de acción, pero un poco que hay la sensación de que algo no debería haber llegado hasta esa etapa del proceso si es que no se cuentan con esos elementos, ¿no? Entonces, con esto, y disculpando, pidiendo disculpas por haberme excedido un poco en el tiempo, acabó mi primera parte de la intervención. Muchas gracias, doctor Alcides.
Ahorita damos pase al doctor Julio Rodríguez, que puede hacer una réplica, no a la exposición del doctor Alcides. A ver, muy buenas noches a todos. Gracias a Miguel Falla por la invitación. Un abrazo al CIDES. A ver, yo voy a comenzar por lo que normalmente a veces les cuesta a los fiscales entender. Es que lo primero, y es claro para mí, es imposible hablar de teoría del caso y estar desesperados en estructurar una teoría del caso sin ni siquiera haber entendido la clara y necesaria vinculación previa con la teoría del delito. O sea, la teoría del delito es, sin ninguna duda, una especie de columna vertebral de la teoría del caso, de la defensa o del Ministerio Público. Lo que sucede es que el Ministerio Público, en muchísimos de los casos, eh, ahí discrepo abiertamente de Alcides, pues no parte con una máxima de la experiencia, parte con una máxima de la subjetividad, porque parte de la idea de que hay presunción delictiva incluso desde diligencias preliminares. Y eso es peligroso, porque evidentemente allí comenzamos a verificar y a cuantificar una serie de sesgos que lo que hacen a la larga es entender el proceso como tal, y me refiero al proceso en cuanto a las reglas procedimentales en general, como una suerte de afán de buscar construir casi casi como sea una imputación. Y creo que ese es el gravísimo error, por lo menos desde la perspectiva de la forma en que se ha construido nuestro sistema de justicia y desde el rol que le ha dado la Constitución al Ministerio Público y que además ha sido desarrollado en la ¿no es cierto?, vigente Ley Orgánica del Ministerio Público. Y ahí es clarísimo y comienzan mis primeras discrepancias. Yo no puedo investigar un hecho partiendo de la presunción de los elementos objetivos del tipo porque estoy partiendo de una presunción que acaba trastocando la presunción de inocencia. De lo que tengo que partir es de tratar de identificar si es que los hechos como tales son hechos que encuadran en algún tipo penal en virtud a las circunstancias en que esos hechos se han materializado. Y por lo tanto, ¿no? Si es que el Ministerio Público encontrase en un determinado caso, ya desde la parte primigenia de su aproximación a la investigación de los componentes, por ejemplo, de una legítima defensa, el Ministerio Público no podría renunciar a tratar de recabar información que le permita dilucidar si es que estamos o no estamos ante una legítima defensa. Porque evidentemente, ¿no?, la legítima defensa constituye, ¿no?, al final la fundamentación íntegra del injusto. Es decir, la antijuricidad no se va a cerrar jamás sin la presencia de una valoración contrafáctica, como dice Silva Sánchez, de estar o no ante la eventualidad de una causa de justificación como lo es la legítima defensa. Peor aún en el caso peruano, en donde, por ejemplo, ya que la trajo a colación Alcides, la legítima defensa, guste o no, está por encima del Código Penal, porque se trata de una institución con rango constitucional, con norma que lo desarrolla y por lo tanto definitivamente está por encima del texto punitivo. Y por ende, sobre la base de la exigencia del respeto a los estándares de legalidad en cuanto a exigencia constitucional que debe tener el fiscal de defenderla, no puede mirar a un costado, ¿no?, y decidir no tomar en cuenta aquellos elementos materiales que incipientemente puede entender están presentes desde la perspectiva de lo que podría dar el caso en concreto respecto a la presencia del presupuesto que podría determinar una causa que justifique el hecho. Es que ese sesgo es el sesgo peligroso, porque, a ver, es claro, lo que dice la estructura es identificar si es que hay subsunción típica. Y la subsunción típica significa una comprobación
material y contrafáctica de la existencia no solo de aquellos presupuestos que fundamentan positivamente el injusto, pues como lo pueden ser, ¿no?, la tipicidad en sus diversas modalidades, ¿no?, sino adicionalmente verificar la presencia del aspecto incluso subjetivo del injusto, a pesar, y lo digo yo, a pesar de decisiones en donde el Supremo Tribunal, como lo he dicho públicamente, desde mi perspectiva, están abiertamente errados porque pues yo no puedo presumir ningún elemento objetivo del tipo, tampoco puedo presumir los subjetivos, tengo que hacer uso de todas aquellas técnicas propias que el derecho permite, las inferencias lógico-jurídicas, la construcción de premisas fundamentadas, y a partir de ahí puedo establecer y deducir la presencia de los elementos del tipo, y eso incluye a los subjetivos, porque de lo contrario estaría tergiversando presunción de inocencia. Y por ende, la calificación jurídica del hecho, desde la perspectiva de la teoría del delito, es indispensable. Es más, porque incluso, ¿qué razón tendría ser si interpreto yo esos estándares del Ministerio Público, presunción objetiva de tipicidad, si es que estamos ante un caso tan evidente y tan claro como la presencia de una persona que tiene alguna anomalía mental de carácter permanente que no le permite comprender el carácter ilícito de su actuar? No necesito yo llegar al escenario de presumir que hay delito si tengo la posibilidad de entender que estamos ante una persona que encuadra dentro de los supuestos de inimputabilidad, porque sería absurdo llevar a cabo una investigación que comience a escalar en todo lo que significa la investigación si al final voy a tener, como dice la dogmática, un caso clarísimo de una persona que no puede ser objeto de reprobación por el derecho penal. No tengo que llegar a acusación para eso. No tengo siquiera que llegar a formalización de una investigación preparatoria. Si en diligencias preliminares entiendo yo que existen elementos claros que la persona tiene alguna anomalía mental, pues ¿por qué voy a esperar? Y eso es un elemento claro de la imputación personal, no es un elemento de la tipicidad. Y por ende no necesito circunscribirme tan solo a hablar de presunción de tipicidad cuando la teoría del delito me da los alcances necesarios. Vuelvo a repetir, la ley orgánica del Ministerio Público dice que el fiscal tendrá que proceder en cuanto exista delito. Y en cuanto exista delito no se circunscribe a tipicidad positiva, sino se puede abarcar todos los ámbitos propios que exige ya sea la teoría que se siga para poder encontrar los presupuestos que el delito necesita. Por lo tanto, ahí yo entiendo que pues partir desde simplemente tratar de entender que hay la presunción del aspecto objetivo del delito y a partir de la presencia de estos elementos objetivos, entender adicionalmente que esto es lo más grave, entender adicionalmente que los demás elementos, ¿no es cierto?, ya pueden acabar simplemente caerse de maduros, es, creo yo, un sesgo muy grave con el que pues nos topamos permanentemente en una serie de investigaciones que realiza el Ministerio Público. Y por lo tanto creo yo ahí que este sesgo afecta claramente la aproximación que se debe tener frente a los hechos como tales. No voy a discutir prueba porque en este momento es obvio, el objetivo era simplemente discutir si es que estamos ante teoría de delito y de la calificación que se hace, ¿no?, de esos hechos dentro del marco que establece la teoría del delito. La calificación de los hechos como tal implican necesariamente, ya sea en la etapa en que se encuentre y evidentemente en la preliminar, significa simplemente tener elementos claramente preliminares, es decir, elementos que pues de convicción que no necesitan tener aún la contundencia para que se pueda investigar. Pero que se pueda investigar no significa descartar la presencia de esos otros elementos que pueden destruir de manera indiscutible la posibilidad de continuar una investigación que a la larga pues vendría no solo en ociosa, sino una investigación extremadamente onerosa para el Estado, porque significa pues destinar recursos ante hechos que claramente o están justificados o están amparados
en lo que significa un supuesto de exclusión de la imputación personal. Y es allí donde es importante destacar lo que dice la doctrina en el ámbito del derecho penal, porque, a ver, yo le repito a mis alumnos incesantemente, la teoría del delito no es, simplemente una estructura orgánica, funcionalmente construida para que determinados personajes que se creen eruditos del derecho penal sean los únicos que la conozcan. No, es una herramienta práctica. Es una herramienta sencilla, es una herramienta simple, es una herramienta que le debe permitir a cualquier operador del sistema de justicia aproximarse al hecho y con la aproximación al hecho entender si este hecho merece o no merece, en buena cuenta, proseguir con los actos de investigación a cargo del Ministerio Público. Y por lo tanto, es la teoría del delito mi base esencial. Yo no puedo calificar ningún hecho si es que previamente no he hecho esta subsunción necesariamente a los estándares del delito conforme lo establece la ley orgánica. Porque de lo contrario, pues yo podría, sobre texto de que no voy a discutir ningún otro elemento que no sea el elemento objetivo del tipo, hasta que llegue a una acusación en donde claramente tengo un supuesto de inimputabilidad, o en donde claramente se presentó desde un primer momento un supuesto de legítima defensa, porque esto significaría no solo pues, avanzar en una investigación que tiene una prognosis, ¿no?, de fracaso evidente, sino que además significa someter a una persona innecesariamente a un proceso penal cuando pues no se reúnen las condiciones que la teoría del delito establece. Por lo tanto, es la teoría del delito ello. Me va a facilitar la resolución de los casos reales. Pero además de facilitarme la resolución de los casos reales, el gran problema para mí, desde la perspectiva de lo que sucede en la práctica, es que existe una ignorancia supina de la teoría del delito en cuanto uno analiza los requerimientos que emite el Ministerio Público, ¿no? Y ojo, lo lamentable es que también esos mismos fallos se evidencian en muchísimos operadores desde la perspectiva jurisdiccional, porque eh, si yo no puedo comprender en esencia lo que significa la teoría del delito, ¿cómo puedo proseguir con los pasos adicionales que establece claramente una investigación? La teoría del delito, repito, constituye ello, constituye una herramienta para aproximarse de manera efectiva a un caso práctico, pero además también constituye un supuesto que creo yo, desde la perspectiva del Ministerio Público, del Poder Judicial, se han olvidado de manera recurrente. Porque claro, la realidad desborda y la realidad exige necesariamente que los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, no dejen de tomar en consideración esos sometimientos que tienen a procesos por las decisiones que toman. Y esto, en buena cuenta, desde esta perspectiva, les da a tanto Fiscalía, Poder Judicial y Defensa un manto protector. ¿Cómo puedo yo entender que el fiscal ha hecho su trabajo adecuadamente? Porque el fiscal ha decidido utilizar determinada teoría del delito para aproximarse a determinado caso. Uno puede discrepar con la teoría que el fiscal utilice, pero en la medida que el fiscal utilice correctamente una teoría del delito, uno puede discrepar de su opción dogmática, pero no va a poder discrepar de su construcción lógico-jurídica, porque allá dependerá de la argumentación que realice como parte contraria a la defensa, para finalmente permitirle al juzgador tomar partido por alguna de las partes, entendiendo allí no es cuál de las fundamentaciones le ha generado convicción.
Y es también para el magistrado un escudo frente a cualquier tipo de cuestionamiento, porque dirá, yo sigo esta teoría del delito, la vengo siguiendo bastante tiempo y acá están mis decisiones en donde yo fundamento claramente mi posición dogmática frente a las concepciones que yo he adquirido respecto a determinados conceptos de la teoría del delito. Si esto es así, se genera un efecto que es más importante. Es que yo voy a entender que las decisiones, tanto de la Fiscalía como del órgano jurisdiccional, resultan ser predecibles. Y la predictibilidad que me permite la teoría del delito es trascendental, porque eso va a generar en el sistema de justicia un estándar que el día de hoy no existe, que es confianza. Porque yo puedo discrepar con el fiscal, yo puedo discrepar con el juez, pero si el juez mantiene esa posición dogmática y resuelve en contra de la defensa sabrá que resolvió porque el juez se ha guiado conforme lo viene haciendo en innumerables causas respecto a una posición dogmática en el delito. Y si el Ministerio Público decide, pues, por ejemplo, que para determinado delito no se necesita un determinado elemento porque eso es debatible en la doctrina, ese fiscal que viene decidiendo así de manera permanente dará otra vez un estándar de predictibilidad y por lo tanto confianza en los justiciables. Solo si las decisiones emitidas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, respetando una teoría del delito, la que escojan ellos, es predecible, genera confianza. Y solo cuando el justiciable entiende que hay confianza, es que el sistema se vuelve creíble. Lamentablemente, en el caso peruano, el sistema nuestro ni es predecible, ni genera confianza, ni es creíble. No voy a, no voy a decirlo porque no está acá para defenderse, porque si estuviera se lo diría, pero ya sabemos que existen algunos miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial que recurrentemente cuando se les preguntan en debates académicos o en los foros universitarios, ¿no? ¿Por qué no resuelven como dictan o como enseñan o como conferencian? Las respuestas de ellos es, lamentablemente, una cosa es la academia, otra cosa es el sistema de justicia. Y eso es lo peligroso, porque cuando la decisión deja de ser una decisión predecible, deja de ser una decisión confiable y que genere credibilidad, uno comienza a cuestionarse, ¿por qué si el fiscal enseña esto en la universidad, resuelve en contra en la práctica? ¿Porque lo presionan políticamente? ¿Porque lo presionan económicamente? ¿Porque lo presionan mediáticamente? Eso genera falta de credibilidad en el sistema. Y es por lo tanto la teoría del delito un elemento trascendental. No solo que me permite calificar adecuadamente el hecho, sino que me permite reproducir los estándares de predictibilidad, los estándares de confianza y finalmente adquirir los estándares de credibilidad. ¿No? Basta mirar las decisiones que pues, otros tribunales a nivel internacional de manera recurrente emiten para poder entender cómo es que funciona. Porque esto no me lo han contado, yo lo he visto claramente cómo ante determinado miembro del Supremo Tribunal Español se sabe que tiene esta posición y los que intervienen ahí, tanto Ministerio Público como Defensa, buscan utilizar los argumentos, ¿no?, dogmáticos que esta persona tiene y que evidencia en artículos jurídicos, en conferencias y en clases para poder alcanzar una decisión adecuada. Y se sabe que si el caso concreto se subsume en la posición que tiene determinada persona, uno puede hacer predecible su respuesta. Y eso genera que el sistema, otra vez, repito, que el sistema sea confiable para los justiciables y creíble para la sociedad. Esa es la gran importancia que tiene calificar correctamente un hecho de acuerdo a la teoría del delito. Y eso es lo que significa en la práctica generar lo que necesita el sistema de justicia, es que los operadores utilicen herramientas dogmáticas,
sea la teoría que sigan, pero que la sigan de manera clara, precisa y la conozcan para evitar todas aquellas decisiones que son disruptivas, contravencionales y evidentemente, en muchos casos, disfuncionales a lo que el sistema de justicia requiere. Eso es todo por mi parte en esta primera intervención y me he circunscrito escrupuloso al tiempo concedido. Muchas gracias. Bien, bueno, entonces me toca una breve réplica. Quería decir ante todo que veo que la mayor parte de la exposición de Julio revela que no hay esa discrepancia que él señalaba, me parece. Yo diría entre un 70 y 80% de lo que ha expresado Julio no tiene ninguna discrepancia respecto a lo que he dicho. Entonces, eh, creo que lo que ha expresado, la teoría del delito, los elementos de la teoría del delito es lo que yo he dicho, es exactamente lo que yo he dicho. El ver si es que hay una subsunción, eso es el dibujo de ejecución. Había dicho, se trata de ver que cada uno de los elementos del tipo esté presente en el caso. Y respecto de ello, no veo que haya ninguna discrepancia. Tampoco hay este tema de presunción de tipicidad, porque yo no he dicho en ningún momento presunción de tipicidad. Yo dije que hay una presunción de delito en la tipicidad objetiva. Y puse el caso de Vladimir. Y dije que si hay este vídeo que describe la escena que he descrito, si es que luego las pericias balísticas, la necropsia corroboran que las pericias de huellas digitales corroboran que Vladimir es el que ha disparado sobre Flor y Flor ha muerto por los disparos, ahí no hay nada que pues, sea presumido, ahí se ha demostrado con estas pericias, con estas imágenes que Vladimir ha matado a Flor. Y en ese caso yo dije, ahí hay una presunción de delito. No estoy diciendo que el fiscal va a dar una suerte de presunción de tipicidad. O sea, antes de que él demuestre que hay tipicidad o no, él ya va a decir, bueno, yo quiero partir del supuesto que ya se presume que el tipo objetivo se ha cometido. Nadie ha dicho eso y en tanto que yo no lo he dicho, obviamente Julio no puede discrepar de eso porque no es lo que yo he dicho. Ahora, el resto de los elementos eh, tienen que demostrarse o de hecho en la práctica se demuestra. Bueno, para esto simplemente me remito a la estructura de cualquier acusación que se respeta. En el caso de el ejemplo que dio Vladimir, que mató a Flor, lo vemos y todos los acá presentes que hayan visto o incluso eventualmente redactado una acusación, lo saben perfectamente. El señor fiscal va a redactar un relato de los hechos que hizo Vladimir, lo que es secuenciado, ¿no? Que en el paradero central del tren eléctrico en Lima, vio a Flor, sacó un arma, disparó 3 veces sobre ella, 2 balazos le cayeron en el cráneo a Flor, la necropsia dice que eso le causó la muerte, está demostrado que esos impactos provinieron del arma que disparó Vladimir, y ya está. ¿Y a qué me refiero con que ya está? 20 inciso 1. El señor fiscal no pone en ninguna parte de su acusación, y por si acaso Vladimir no está loco, ¿ah? No dice, ninguna acusación fiscal dice eso. Y por si acaso no está loco, ¿ah? 20 inciso 1. También dentro del 20 inciso 1. Y por si acaso no estaba borracho, ¿ah? Y seguimos en el 20 inciso 1. Y por si acaso no estaba drogado, ¿ah? Y no estaba hipnotizado. O no estaba sonámbulo. No. Simplemente describe el tipo objetivo. A eso me refiero con que el tipo objetivo hace presumir el delito. Y no actuó en legítima defensa, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. No dice eso el señor fiscal. Y no actuó por medida inseparable, ¿ah? No actuó por evidencia de vida. Ningún fiscal hace eso. Ningún fiscal se recorre el 14 y el 15 del Código Penal. No se recorre el 20, 21 y 22 del Código Penal. Bueno, el 21 puede ser si es que la responsabilidad restringida por la edad, bueno, obra de los autos. Pero no hay ninguna mención del señor fiscal, salvo algo que también Julio ha concedido. Y es que, ha dicho él, si aparecen elementos de que la persona es inimputable, obviamente se tendrá que trabajar sobre eso. Yo mismo mencioné
que di un caso, digamos, exageradamente claro para ejemplificar qué es lo que quería decir. Pero también dije, no todos los casos son así de contundentes. Entonces, si los casos no son contundentes, di incluso un ejemplo, ¿no? De un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el móvil. El señor fiscal va a tener que mencionar el móvil, va a tener que probar el móvil para apuntalar sus pruebas indiciarias, ¿no es cierto? Pero si no se da esa discusión, que es exactamente lo que ha dicho Julio, si aparecen elementos que son imputables, si aparecen elementos de legítima defensa, entonces claro que se tiene que tomar en cuenta, pero tiene que aparecer, pues, tiene que aparecer, eso es lo que he dicho exactamente. Si no aparecen, para mí fiscal, yo pruebo, no presumo, pruebo el tipo objetivo y ya está listo el caso. Repito, salvo que la prueba, por ser indiciaria, requiera toda una argumentación y requiera ahí sí entrar a discutir los otros elementos de la teoría de delito. Por eso digo, creo que en el fondo estamos concordando en la mayor parte de lo que hemos dicho en común. Y por último, tengo una impresión. ¿Y cuál es mi impresión? Mi impresión es que antes de problemas alrededor de teorías del delito, o sea que los enfrentamientos entre fiscales y abogados de la defensa o enfrentamientos entre un abogado de la defensa frente al juez en una impugnación, porque la sentencia de primera instancia recoge una teoría del delito, no sé, yo tengo al menos la impresión que antes de haber problemas de teoría del delito y de escuelas dogmáticas de teoría del delito, creo que lo que más sucede son los hierros lógicos semánticos, o sea, se investigan hechos en cuya propia narración faltan elementos del tipo. Como he dicho, incriminar a un fiscal por prevaricato, cuando para cometer prevaricato es necesario emitir resolución o dictamen, y los fiscales no emiten ni resoluciones ni dictamen. Inculpar a una persona por un delito de contratación indebida, cuando para cometer este delito hay que nombrar o contratar, y resulta que la persona investigada ni ha contratado ni ha nombrado, ¿no es cierto? Y eso no tiene que ver con teorías del delito, alemanas, italianas, francesas, españolas, lo que sea. Eso tiene que saber, simplemente saber leer y entender qué dice el tipo penal, para saber dónde voy a subsumir, cómo voy a subsumir, ¿no? Creo que esos son problemas mucho más agudos que discusiones dogmáticas de teoría del delito, me parece, me parece. Bueno, y ahí sí creo que no me he pasado el tiempo. Muchas gracias por esta segunda. Yo creo que mi estimado Alcide es parte de una visión eh, que tiene un extremo elevado de positivismo. Y me refiero no al italiano, sino de ser muy positivo, porque cuando uno llega a las altas esferas de la Corte Suprema, y por lo que corresponde, obviamente, la interacción se reduce. Se reduce en cuanto a qué es lo que llega, con quién se debate y cómo se debate. En cambio, los abogados litigantes nos toca a veces debatir desde juzgados mixtos, fiscalías mixtas, y por lo tanto nos topamos con problemas en donde la discusión semántica seguramente es un problema, pero no es un problema de la teoría del delito, no es un problema del código penal, es un problema de formación, lamentablemente. ¿No? Ya es una discusión mucho más profunda, pero pues la proliferación durante una época muy importante de universidades garaje, pues ha generado que salgan abogados en general que se dedican a cualquier ámbito del sistema y que tienen deficiencias profundas en todo. Entonces yo no quiero ir a ello porque ahí en verdad es a veces frustrante con lo que uno se topa, pero yo hablo de lo que significa la realidad, y la realidad es que cuando uno presenta argumentaciones de imputación objetiva, dicen que eso es probatorio, no tiene nada que ver con la prueba, eso es una realidad. La imputación objetiva es un elemento del tipo penal.
Y la discusión es de tipicidad de la imputación objetiva, ¿no? Yo me he topado con casos en donde se evidencia la presencia de una legítima defensa desde el primer momento y para el fiscal simplemente esa escena no existe. ¿Y por qué no existe? Otra vez, por un problema de concepción dogmática. ¿Y cuál es ese gran problema? Ese problema lo tienen muchísimos porque entienden que uno primero, ¿no? Tiene que encuadrar en los elementos objetivos del tipo penal y después, pues como que cayese del cielo la causa de justificación. Y se olvidan que eso es un solo momento, se produce en un solo momento, no son momentos separados. ¿No? En el ejemplo que propone Alcides, si Vladimir mató a Flor, pero si Vladimir dispara para matar a Flor porque Flor tiene un cuchillo y con ese cuchillo amenaza al hijo de Vladimir, yo no voy a decir que los elementos objetivos del tipo encuadran válidamente en los presupuestos de un homicidio y después voy a darme cuenta que estaba justificado, como si fuesen dos momentos separados. No, es uno solo. Y es por eso importante manejar correctamente la teoría del delito. Vuelvo a repetir, en mi práctica como abogado litigante me topo, ¿no?, permanentemente con operadores de justicia que no tienen la más remota idea que es imputación objetiva. Que cuando uno les hace el análisis en donde se les exige comprender el injusto globalmente, no entienden qué es eso. Y por lo tanto me dicen, no, yo primero tengo que ver si hay tipicidad objetiva, después ya se verá en el juicio si hay una justificación. Es esa la realidad. Y esa realidad evidencia desconocimiento de la teoría del delito. Y ese desconocimiento de la teoría del delito permite hacer una calificación errada. Sí, errores de comprensión semántica los vamos a tener, pero vuelvo a repetir, esos errores y el nivel de esos errores significaría que muchos de los que están allí ni siquiera deben ser abogados, ¿ah? Me refiero a todos, ¿ah? Defensa, Ministerio Público y Poder Judicial. Esos errores groseros y garrafales no deberían ser de recibo en ninguno de los tres ámbitos del sistema de justicia. Por eso es que es trascendental manejar y conocer una teoría del delito, para evitar justamente que esos casos encaminados, obviamente, a un, entre comillas, fracaso de imputación, no prosigan porque generamos no solo afectación personal, no solo afectación al gasto público, sino que además se contribuye a que el sistema de justicia viva permanentemente colapsado porque no utiliza las herramientas que la teoría del delito le permiten para descargar aquellos casos que no merecen siquiera ser objeto de formalización de investigación preparatoria. Por allí iba, para mí, la importancia de discutir la calificación dentro de los espacios del Código Procesal Penal en el marco de la teoría del delito. Muchas gracias. Ahora sí Sí, le doy paso al doctor Miguel Falla Rosado. Muchas eh, gracias, doctores. bueno, yo, como les expliqué tanto a Julio como al CIS, pues sí me levantó por un problema de salud, acabo de llegar a Chiclayo y a mi casa, pero no sé, creo que el debate ha sido muy interesante, lo que he podido escuchar, pero además agradecerle profundamente a ambos por haber estado, compartido ideas. Sé el cariño que se tienen como amigos, pero el debate académico es lo más importante, creo. Nosotros vamos a editar este material si lo alcanzamos a todos para que puedan tenerlo a la mano. No sé si habrá alguna pregunta, Community Manager. Por el momento en el chat no hay, pero pueden levantar cualquiera su mano. A ver, tenemos a Alan que nos... Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Saludos también al doctor Miguel. Espero que esté mejor de salud. Sí, a ver, escuché atentamente y el debate se ha centrado, un debate muy enriquecedor, evidentemente, en términos objetivos, ¿no? Me interesa mucho, yo hace ya por regular tiempo vengo estudiando la imputación subjetiva, ¿no? Y es un problema, creo yo, que para los abogados, los litigantes, cuando uno quiere cuestionar tipicidad subjetiva, porque está dentro del tipo penal, básicamente, en una excepción ocurre la respuesta de cajón o la respuesta que parece automática, como si fuera un robot, un ChatGPT. Eso es prueba, ¿no? Si uno va
con el ejemplo que dio el doctor Julio de una causa de justificación, uno va a decir, eso es prueba, ¿no? Y bueno, la prueba no se ve acá. Si hay una excepción antes de una intermedia o en la intermedia cuando uno pretende excepcionar. Entonces, ¿qué, qué hacer en ese aspecto? ¿Qué nos falta? ¿Qué le está faltando al sistema? ¿De verdad la imputación subjetiva merece prueba? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Qué hacer en ese aspecto, básicamente? Si lo pueden responder ambos doctores, genial, les agradecería bastante. Bueno, me atrevo a empezar con permiso de Julio y de Miguel. Definitivamente el tema subjetivo, del tipo subjetivo, hay una discusión, creo que es un poco viejita la discusión, pero creo que todavía tiene vigencia. Para algunos esta discusión es un tema de términos, de palabras, ¿no? O incluso en el peor sentido, de juego de palabras. O sea, en el fondo estamos hablando de lo mismo, solamente que quieres llamarlo de otra manera. Bueno, es el tema de si la fase subjetiva del tipo se prueba o se atribuye. Y un poco en esa línea va la famosa máxima que dice que el dolo está en la mente del juez, ¿no? En el sentido de que el dolo no es en estricto un fenómeno, ¿no? Los fenómenos, o sea, lo que podemos apreciar con los sentidos, son cosas distintas del dolo. Lo que pasa es que a propósito de esas cosas que constatamos con los sentidos y que están actuadas en el proceso, es que nosotros inferimos, deducimos, sacamos la conclusión de que se ha actuado con dolo. De esta discusión creo que va un poco lo que yo señalaba sobre el tema de la presunción de delito sobre la base de haber probado, no sospechado, no intuido, no adivinado, no probado el tipo objetivo, ¿no? Digamos, todo aquel que tenga probado el tipo objetivo se presume que actuó con dolo, si es que el tipo penal es doloso, obvio, a menos que haya elementos de lo contrario, ¿no? Eso de a menos que haya elementos de lo contrario es algo sobre el cual estamos plenamente de acuerdo Julio y yo, a pesar de que Julio ha querido establecer una frontera, un abismo, un precipicio, de que en eso discrepamos. No discrepamos, estamos totalmente de acuerdo. Si hay elementos, hay que tomarlos, se tienen que incorporar, por supuesto que sí. Ahora, me parece, en mi experiencia, de cada 10 excepciones de improcedencia de acción basadas en el tipo subjetivo, de cada 10, 12 incurren en un error. De cada 10, 12 incurren en un error. ¿Cuál es ese error? Señor juez, el señor fiscal me atribuye que esta acción eh, la hice yo con dolo. Se equivoca, pues, mentira, no la hice con dolo, yo la hice con culpa, lo hice por un descuido. Y se dice, claro, si el tema del tipo subjetivo, siendo que la mayor parte de los tipos son dolosos, sí, ¿no? Hay una suerte de presunción que está en el código, todo delito se presume doloso a menos que la redacción del propio tipo indique que se está castigando la conducta culposa. Entonces, claro, las excepciones por el tipo subjetivo van por ese lado, ¿no? Claro, si me dice, el señor fiscal dice que yo actué con dolo, entonces se supone que una excepción tiene que decir, mentira, no fue con dolo, fue por culpa. Y obviamente eso niega una de las bases de toda excepción de improcedencia de acción que se respeta, que está ya consolidada en la jurisprudencia. Se tiene que partir de la imputación fiscal. Es lo que yo llamo la teoría que los alemanes llamarían als ob y que en inglés se dice as if, ¿no? ¿En qué consiste esto del as if o als ob? Es, vamos a asumir que lo que dice el fiscal es cierto. Ya, si lo que dice el fiscal es cierto, así tal cual, como lo ha dicho, supongamos que sea cierto, no sería delito. Esa es una excepción de procedencia de acción. Si no es eso, si no, que el señor fiscal se equivoca, él interpreta esto de esta manera y si la verdad interpretación, ya, eso ya no es una excepción. Entonces, bajo esa pauta, que repito, es consolidada en la jurisprudencia, yo no puedo hacer una excepción bajo esa base. Pues. El señor fiscal me atribuye que actuó con dolo, mentira, pues yo actué con culpa.
con negligencia, con impericia, con imprudencia. Porque eso ya no es asumir la descripción de los hechos por parte de la Fiscalía, eso ya es negarla. Y eso sí tiene que pasar a juicio. La única forma, en mi consideración, en que se puede plantear una excepción de presenciación sobre la base de falta de tipicidad subjetiva, es que el propio fiscal describa una conducta imprudente, una conducta descuidada, en un tipo penal que solo tiene forma dolosa. Entonces, si la propia imputación, en su propia descripción, está hablando de que el procesado no verificó, no tomó el cuidado, no tomó las precauciones debidas y por lo tanto se produjo el resultado típico, entonces la propia imputación, tal como está redactada, está diciendo que yo actué por culpa. Y resulta que este tipo penal no tiene forma culposa, tiene forma dolosa. Entonces, ahí estaríamos haciendo, por un lado, tomar el tipo subjetivo, no el objetivo, en mi excepción, y cumplir la pauta de la jurisprudencia suprema. Que para yo plantear una excepción, tengo que dar por hipótesis negada que lo que dice el fiscal es cierto, ¿no es cierto? Y lo que yo añado a eso es, aun si fuese verdad que yo hice lo que el fiscal dice que hice, eso no sería delito, ¿no? De otra forma, me parece que sí estamos yendo a rumbo de misión imposible. Le estoy pidiendo una excepción, algo que definitivamente una excepción de procedencia de acción no podría dar, me parece. Es correcto que comience Alcides porque los mayores deben empezar. Eso para mí no genera ninguna duda, estimado Alcides, ¿no? Que me lleve casi 20 años es algo clarísimo. Pero bueno, en fin, lo que dice Alan es correcto, pero yo creo que el problema no es tan simple como entender que el Ministerio Público imputa un hecho doloso cuando claramente estamos ante la transgresión de una norma de cuidado. Porque, claro, por mucho que yo haya dicho tristemente que tenemos a nivel nacional a veces fiscales que no llegan a los estándares, vuelvo a repetir, como tampoco llegan abogados de la defensa o tampoco jueces, eso no significa que el debate vaya por ahí. Yo creo que el debate va cuando yo quiero forzar una estructura de imputación, por ejemplo, una conducción de un vehículo motorizado, y lo quiero llevar al escenario que eso es doble eventual. Es allí donde se presenta el problema. Porque si a una persona le imputan en esas condiciones un supuesto en dolo eventual, evidentemente corresponde deducir una excepción de improcedencia de acción sobre la base de ausencia del elemento subjetivo del tipo. Porque para eso las condiciones de descripción del Ministerio Público tendrían que estructurarse sobre la base de una teoría del delito en donde me diga que lo que ha realizado ese sujeto haya sido un comportamiento doloso y no uno de carácter imprudente. Y para mí sí es un debate importante que se admita discutir en improcedencia de la acción imputación subjetiva, porque de lo contrario se convierte en algo que es recurrentemente práctico. Cualquier tipo de alegación subjetiva en cualquier estadio anterior del juzgamiento se entiende que no corresponde y que eso merece ser debatido con prueba en juicio. A mí me parece eso definitivamente un acto arbitrario y es una decisión de la Corte Suprema que para mí es nefasta porque quiere trastocar los estándares de la teoría del delito que exigen que la tipicidad se completa no solo con la presencia de los elementos objetivos, que para el CIDES, ¿no es cierto?, hay presunción de delito con la tipicidad objetiva allí presente. Eso es lo que en la práctica genera una percepción en muchísimos fiscales que eso no debo discutirlo. Y otra vez, el debate se vuelve más interesante cuando acabo teniendo tipos penales en donde además del dolo tengo elementos de tendencia interna trascendente o elementos de tendencia interna intensificada que lo que significan es la construcción stricto sensu del delito como tal. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, feminicidio, en donde para los fiscales el día de hoy, cualquier muerte de una mujer
a manos de un hombre de forma dolosa es feminicidio. 99.999% de los casos imputan feminicidio. Y el delito de feminicidio tiene un elemento de tendencia interna trascendente. Y ese elemento hace significativo el tipo penal de feminicidio, más allá de mis discrepancias que han sido públicas y recurrentes sobre la construcción ideológica de ese tipo. Pero como está previsto por mandato de legalidad, ese tipo penal tiene un elemento subjetivo distinto al dolo. Y entonces el Ministerio Público no podría decir que la alegación respecto a ese elemento no pueda darse en ese momento, porque lo que significaría es que simplemente el fiscal va a describir los hechos como él los ve, sin que haya ningún substrato material, siquiera indiciario, para permitir, ¿no?, colocar una barrera para poder discutir imputación subjetiva. Ojo, y lamentablemente esa barrera la construyen para discutir todo, porque el fiscal hace de la vista gorda en muchísimos casos, no mira supuestos de exculpación, no mira supuestos de justificación, mira a un costado y ni siquiera los toma en consideración a pesar de que fácticamente están presentes. Ese es un sesgo que vulnera para mí la exigencia que debe tener sin ninguna duda todo fiscal de respetar el estándar que la Constitución le ha dado, seguramente muy alto, pero de defender la legalidad. No sé, con eso, Alan, en alguna medida, pues se pone sobre el tapete lo que tú estabas cuestionando. Sí, sí, justamente era eso, ¿no? Porque uno va como abogado, para lo que básicamente nos dedicamos al ejercicio del derecho en la defensa, eventualmente recibimos este tipo de respuestas, ¿no? Y apareciera de que ya está consolidado eso, entonces eso iba en esa dirección iba mi pregunta, porque la tipicidad subjetiva al fin y al cabo sigue estando dentro del tipo penal, ¿no? Hace poco ocurrió el accidente de la chica en Camino Real y empezó la discusión si era culpa, si era dolo. Entonces, creo que por ahí es importante también tener claro esos conceptos, ¿no? Yo les agradezco bastante a ambos, al doctor Alcides, al doctor Julio, por la respuesta. Bueno, primero agradecer profundamente al CIS y a Julio por estas magníficas exposiciones en esta noche. La idea de que empezamos a hacer estos trabajos era ver los problemas en el código. Y creo que uno de los problemas es la aplicación de la teoría del delito, tanto a nivel del Ministerio Público, de la defensa mismo, incluso el Poder Judicial, ¿no? Hemos tenido también al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, a José Luis Castillo Alba, al doctor San Martín en el tema de doble conforme que está generando bastante debate. Les agradezco también a todos los que han participado y decirle que una vez editado este evento, primero se lo vamos a hacer llegar a los expositores y después vamos a compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches.